Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Yulisa Nicole Intriago Vázquez y hoy les vengo a explicar sobre la operacionalización de las variables. Para comprender qué es y cómo funciona la operacionalización de las variables, debemos aclarar principalmente el significado y qué conllevan las variables. Una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Las variables se clasifican según su naturaleza o también según su grado de dificultad. Vamos a especificar. Según su naturaleza, las variables se pueden clasificar en cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas, como su nombre indica, son aquellas cuyos valores al ser medidos pueden expresarse numéricamente y en diversos grados. Estas pueden ser tanto variables continuas o variables discontinuas. Las variables continuas son aquellas que pueden caber en grados, se caracterizan por el uso de valores decimales. Por decir un ejemplo, peso, talla, algún grado de algo. El tiempo también. Ahora, las variables discontinuas son aquellas variables que se basan en números enteros, en números concretos. Estos se usan más para lo que es el conteo. Por ejemplo, la edad de los egresados de una carrera, 22, 25, 23, 30, son cantidades exactas. Aparte de las variables cuantitativas, que como ya dijimos pueden ser discretas o continuas, también existen las variables cualitativas. Estas son llamadas con este nombre porque son susceptibles a la variación cualitativa. En su efecto no se puede medir y no pueden ser expresadas numéricamente. Por ejemplo, géneros, ya tanto sea masculino, femenino, la calidad del producto, ya sea excelente, bueno, malo, actividades preferidas, lectura, TV, cine, fútbol, etc. Las mismas se dividen en variables cualitativas dicotómicas o variables cualitativas politómicas. Las variables dicotómicas son las que llevan dos valores de análisis y en su mayoría se emplea el sí y el no. Un ejemplo, ¿se lava las manos frecuentemente? ¿Sí o no? ¿Se siente satisfecho con su situación laboral actual? ¿Sí o no? Esas son tipos de variables dicotómicas, ya que solo existen dos opciones a evaluar. Las politómicas, en cambio, abarcan más de dos valores. Por ejemplo, los médicos según el servicio, puede ser de unidad de cuidado interno, intensivo, medicina, cirugía, consulta externa. Existen más de dos posibilidades a evaluar. También, por ejemplo, las medidas de aislamiento o las medidas de bioseguridad, lavado de uso de manos, uso de guantes, uso de mascarilla, uso de antibacteriales. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre las variables según su grado de complejidad. Estas variables, según el grado de complejidad, pueden ser simples o compuestas. Las variables simples son aquellas cuyo comportamiento está sujeto a un solo indicador o una unidad de medida. Las variables compuestas son aquellas cuyo comportamiento está sujeto a dos o más dimensiones e indicadores. Es dado a este tipo de variable con el que nos ayudaremos en gran medida a llevar a cabo nuestra operacionalización de variables que detallaré a continuación. Para esto debo explicarle qué es y por qué es importante la operacionalización de las variables. Ahora les voy a explicar qué es y qué significa la operacionalización de las variables. Esto es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico. Es decir, que si estas variables se dividen, por ejemplo, si son complejas, en dimensiones,
áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems. Mientras si son concretas, estas solo se dividirán, se clasificarán en indicadores, índices e ítems. ¿Por qué es importante operacionalizar una variable? Es importante para poder obtener una buena o una conceptualización más clara de la variable. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad de que un investigador con poca experiencia en el ámbito investigativo o el ámbito de las investigaciones pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en el proceso de la investigación. Por ejemplo, que no tenga la relación o no tenga coherencia su variable con la forma en la que decide medirla, y esto hace que pierda la validez en su estudio. Operacionalizar una variable es prácticamente trazar un mapa con todas las características, todo lo que vas a hacer tú y todo lo que conlleva tu tema para poder ir cada una analizándola y ver claramente qué es lo que vas a hacer a continuación. Ahora sí, ¿cómo redactamos o cómo operacionalizamos nuestras variables? Para llevar a cabo este proceso de operacionalizar nuestras variables, tenemos que tener en cuenta el siguiente cuadro. El cuadro que les estoy mostrando ahora es el cuadro de operacionalización de variables, el cual nos lleva a los siguientes procesos que debemos tener en cuenta o reemplazar en cierto modo con nuestra variable y lo que conlleve. En el primer paso está definición conceptual de la variable. Claramente ustedes tienen que tener ya vista su variable dependiente y su variable independiente para poder realizar estos procesos. Van a conceptualizar su variable, en el primer caso sería la variable dependiente, y van a hacer lo mismo con la variable dependiente, porque no son lo mismo, pero van a llevar el mismo proceso. Con la variable dependiente supongamos el siguiente caso. Ok, del siguiente objetivo general. Analizar la actitud de los docentes ante la implementación del uso de las TIC como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del proyecto Digitalización Educativa en la unidad educativa tal del cantón tal. Las variables que tendríamos aquí, que son las que nos importan para la operacionalización de las variables, sería la actitud de los docentes hacia las TIC en el marco del proyecto de Digitalización Educativa, y su otra variable sería el uso de los componentes de las tecnologías de información y comunicación TIC. Su definición conceptual aquí sería predisposición de los docentes aprendidas para responder de forma favorable o desfavorable ante una persona, un grupo, una cosa, una acción o una idea en particular. Si bien nos damos cuenta que esta conceptualización de la variable señala una definición de la variable previa a una revisión bibliográfica. Es decir, que para eso tendremos que buscar fuentes, que tenemos que buscar nuestra bibliografía para poder definir nuestras variables. El siguiente paso será determinar las dimensiones de la variable. Si bien nos damos cuenta, estas dimensiones se desprenden tanto de nuestra variable como de nuestra definición conceptual. Por ejemplo, el componente cognitivo nos da a entender de cómo es la percepción que ellos obtienen al aprender este nuevo tipo de tecnologías. El componente afectivo es tanto su motivación o sus reacciones que tienen frente a este nuevo tipo de tecnologías, y su componente conductual son como ellos dan a expresar mediante su conducta cómo ellos reciben este tipo de educación o este tipo de implementación para la educación. El siguiente paso que tenemos son establecer los indicadores o subindicadores necesarios, que son también llamados variables empíricas. Son componentes relevantes de la dimensión. Se caracterizan por ser elementos o abstracciones de la realidad, o también se pueden definir como aspectos que vienen desde la hipótesis y que al ser medidos ya se convierten en datos cuantitativos o cualitativos, con la finalidad de comprobar la veracidad o la falsedad de la hipótesis.
Esto también se convierte en la unidad que nos permite estudiar o cuantificar la variable y sus dimensiones. Como bien hemos escuchado, esto lleva una relación muy pegada a lo que son las dimensiones. Si hemos dicho que en el ejemplo que las dimensiones para la variable actitud de los docentes hacia las TIC en el marco digitalización educativa, si su dimensión en el fue componente cognitivo, nuestros indicadores van a estar estrechamente relacionados con el componente cognitivo. Por ejemplo, experiencia y conocimientos en el uso de las TIC. Creencias sobre el uso de las TIC en el aula. El otro indicador de la dimensión componente afectivo van a ser, por ejemplo, disposición hacia el uso de las TIC. O sea, cómo ellos se sienten afectivamente relacionándose con las TIC. O la motivación hacia el uso de las TIC en el aula. Si ven, tanto la dimensión como el indicador están estrechamente relacionados para llevar a cabo esta investigación. Y por último, en lo que es el componente conductual, que es nuestra dimensión, nuestro indicador va a ser la interacción docente-TIC. O sea, cómo interactúa o cuál es la conducta que se da tanto cuando el docente interactúa con las tecnologías de comunicación y de información y comunicación. El siguiente paso a llevar o a incluir en nuestro cuadro de operacionalización de las variables son las fuentes, las cuales corresponden a quienes nos brindan la información. En este caso serán los docentes. El siguiente paso serán los instrumentos. Los instrumentos son los materiales con los cuales nos ayudaremos para recolectar la información. Como ya hemos de saber, los distintos instrumentos que existen para la recolección de información son muy variados, pero para llevar a cabo nuestro tipo de investigación, los más indicados serían los de encuesta o los de entrevista. Y por último, los ítems. ¿Qué son los ítems? Los ítems son las preguntas que responden a los indicadores, los cuales van a estar plasmados en el instrumento que vayamos a presentar al momento de recolectar nuestra información. Si bien sabemos que los ítems son las preguntas que corresponden y responden a nuestros indicadores, tenemos en el ejemplo que nuestros ítems 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a experiencia y conocimientos en el uso de las TIC. Las preguntas planteadas o el ítem planteado para responder a nuestro indicador del 1 al 5 están relacionados tanto al componente cognitivo y a las experiencias, conocimientos del uso de las TIC. Por ejemplo, ¿realiza cursos de especialización para mejorar su habilidad en el uso de las TIC? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Eso está a elección de la persona encuestada. ¿Realiza talleres, asiste a talleres de formación de TIC dictados por el Ministerio para el Poder Popular para la Educación? Sigue con lo mismo, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. ¿Lee manuales para iniciar o mejorar el uso de algún software o equipo de computación? ¿Visita páginas web con el fin de aprender a usar algún software específico? Y 5. ¿Visita páginas web con el fin de mejorar el uso de algún software específico? Ojo con esto, todos estos están relacionados con la dimensión y con el indicador. Si estas no tienen relación con las dimensiones e indicadores, se están desviando del tema, por lo cuales se están perdiendo el enfoque que le querían dar a su investigación. Eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces, de la variable surge un concepto que lo tienen que buscar mediante la bibliografía. De este concepto y de la variable salen las dimensiones, o bien se dan de cuenta
en el concepto o son intuidas. Por ejemplo, como mencionamos, el componente cognoscitivo, el componente afectivo y el componente conductual. Y de estas dimensiones parten los indicadores. Cada dimensión puede tener 1, 2, 3 indicadores, dependiendo de los indicadores que crean necesarios. Y estos indicadores van a tener sus respuestas en los ítems que van a formular en el instrumento, los cuales van a ejecutar en una persona, en un grupo de personas, o dependiendo de lo que quieran investigar, a su objetivo. Con esto creo que finaliza mi explicación, espero que haya quedado claro. En caso de que no, pueden dejar un comentario y espero que les sea de ayuda para el proyecto integrador de saberes. Muchas gracias.